Estados Unidos no sabía con quién estaba negociando en Irán y por eso tuvo que pedirle a un líder kurdo que llamara por teléfono a un general de la Guardia Revolucionaria para preguntarle si las personas, los diplomáticos iraníes con los que estaban conversando, tenían autoridad para firmar un acuerdo. Y esta información que les estoy dando, amigos, no es una filtración de ningún periódico. Es una declaración que confirmó el propio presidente Donald Trump en una entrevista con Fox News el pasado 16 de agosto. Y los informes de inteligencia que van saliendo a la luz confirman esta información y van revelando pues una situación sumamente incómoda para Washington, pero también es algo muy revelador de cómo funciona realmente el poder en esa región. Porque lo que pasó en mayo de este año no fue una gestión diplomática normal, por decirlo, no fue lo que usualmente se acostumbra. Fue el momento en que el gobierno estadounidense se dio cuenta de que después de 5 meses de pláticas y de cientos de bombardeos, seguían sin tener claro quién tomaba las decisiones finales en Teherán. No sabían. Bienvenidos amigos, gracias por acompañarme. Yo soy Alba Marina y esto es TMF Noticias en colaboración con Al Momento Noticias. Y en esta transmisión vamos a desglosar paso a paso cómo funciona ese canal secreto. ¿Por qué tuvieron que recurrir a Neshirvan Barzani, que respondió el general al que llamaron, al general al que estuvieron llamando, se llama Vahidi? ¿Y por qué todo ese esfuerzo diplomático terminó estrellándose contra el muro de la desconfianza y el miedo a los servicios de inteligencia israelí? Y también pues vamos a hablar de lo que este episodio dice de la estrategia de Estados Unidos, principalmente la estrategia del gobierno de Donald Trump en la región, que para ser honestos, parece más un juego de improvisación que un plan de largo plazo o que un plan con gente que sabe lo que está haciendo. Pero vamos por partes, porque hay mucha tela de dónde cortar y esta historia tiene más capas que una cebolla y cada una revela algo distinto sobre cómo se toman las decisiones en las capitales del mundo. Bueno, como todos sabemos, la guerra empezó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Esos bombardeos no fueron operaciones limitadas ni simbólicas. Mataron al líder supremo Ali Khamenei y a varios comandantes de alto rango de la Guardia Revolucionaria. También asesinaron a 168 niñas de una escuela y también, además, asesinaron a la hija de Ali Khamenei, a su nuera, a su nieta, esposas del actual ayatolá, Mojtaba Khamenei. Y bueno, pues la estrategia de Washington era clara en el papel. Querían decapitar al liderazgo iraní y forzar una rendición o unas negociaciones desde una posición de superioridad. Eso es lo que ellos pretendían. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En lugar de debilitar al sistema con esos ataques, concentraron todo el poder en la única institución que seguía en pie y operativa, la Guardia Revolucionaria. Para mediados de mayo, los negociadores de Donald Trump, que incluían a diplomáticos de carrera y asesores de seguridad nacional, llevaban semanas sentados en la mesa con 2 representantes oficiales de Irán. Por el lado iraní estaban el presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller Abbas Araghchi. Y según fuentes cercanas al proceso, Washington creía que estaban cerca de cerrar un acuerdo, pero entonces llegó el bloqueo. Irán pidió más de 10 días para responder la propuesta final. 10 días en medio de una guerra activa con bombardeos diarios, con el estrecho de Hormuz cerrado, al tráfico de petroleros y con la economía global empezando a sentir el golpe en los precios de la energía. Ese era el escenario que estaba en ese momento. Fueron 10 días en que la Casa Blanca trataba de interpretar como una señal de alarma. Y aquí es donde el asunto pues se pone más interesante, porque los asesores de inteligencia de Donald Trump empezaron a preguntarse lo que nadie había querido preguntar en voz alta hasta hace unos días antes de que llegaran a ese punto. ¿Estos 2 señores con los que estamos negociando tienen realmente poder para cerrar un trato o tienen que pedir permiso cada vez que quieren mover un papel?
O sea, vean el grado de la administración de Donald Trump. Entonces estaban sentados negociando, pero no sabían con quiénes estaban negociando. Ahí es donde te das cuenta la estrategia o la falta de estrategia. La respuesta para sorpresa de muchos en Washington fue que no sabían con certeza con quiénes estaban hablando. Y eso, para el país que se gasta más de $800 millones al año en defensa, es un problema serio. Y ahí fue cuando Tulsi Gabbard, que en ese momento era la directora de Inteligencia Nacional, tomó una decisión que rompía todos los protocolos diplomáticos. Con la autorización expresa del presidente Donald Trump y del vicepresidente J.D. Vance, activó un canal de comunicación completamente paralelo y al margen de los ministerios exteriores y de las vías oficiales de comunicación. Necesitaban a alguien que pudiera hablar directamente con los generales de la Guardia Revolucionaria, alguien que conociera sus códigos, sus lealtades y que pudiera obtener una respuesta sincera sobre si apoyaban o no las negociaciones y sobre si las personas que estaban sentadas a la mesa negociando con ellos en ese momento tenían la autoridad poderlo hacer. Y ese alguien era Neshirvan Barzani, el presidente del Kurdistán iraquí. Barzani no es un político cualquiera, viene de una familia que ha dominado la política kurda durante décadas, pero su valor como intermediario no viene de su apellido ni de la carrera política de su familia, viene de su propia historia. Barzani vivió en Irán durante la guerra de Irán-Irak de los años 80. Estudió en la Universidad de Teherán, habla persa con mucha fluidez y lo más importante aún, ha mantenido relaciones personales con miembros de la Guardia Revolucionaria durante décadas. Eso no se construye en una semana ni con un curso de relaciones internacionales. Eso es una relación de mucho tiempo. Es el capital político acumulado durante toda una vida y Washington lo sabía. Bueno, alrededor del 10 de mayo, Gabbard llamó a Barzani y le planteó el encargo, así sin rodeos, sin medias vueltas. Necesitaban saber si la Guardia Revolucionaria iba a respaldar el acuerdo o si iba a bloquearlo desde las sombras y necesitaban una respuesta directa del general Ahmad Vahidi, uno de los comandantes más influyentes de la Guardia Revolucionaria de Irán. Barzani aceptó el encargo, el desafío. Y no fue un gesto únicamente de buena voluntad. No crean que lo hizo porque, quiero quedar bien con Tulsi Gabbard y quiero quedar bien con los Estados Unidos y a la misma manera quiero quedar bien con Irán. Para el Kurdistán iraquí, una región que ha sobrevivido a muchas guerras, a embargos, a traiciones de sus propios aliados, tener un papel central en la mediación entre Estados Unidos e Irán es una cuestión de supervivencia. Si el canal funcionaba, Barzani se iba a convertir en un actor indispensable en la región. Si fracasaba, al menos había demostrado su utilidad a ambas partes y el poder que tenía para interceder. Bueno, pues el 14 de mayo ocurrió un momento clave. Un oficial de la Guardia Revolucionaria llegó a la oficina de Barzani en Erbil con un teléfono encriptado. Barzani tomó el teléfono, habló directamente con Vahidi y le hizo la pregunta que Washington necesitaba escuchar. ¿Apoyas a la Guardia Revolucionaria que está en las negociaciones para que sigan esas negociaciones en marcha? Y la respuesta fue clara y sin ambigüedades. Vahidi dijo que sí, que apoyaban el proceso, que preferían resolver la crisis mediante el diálogo antes que seguir con el derramamiento de sangre de gente inocente. Ese mensaje fue transmitido a Tulsi Gabbard en cuestión de horas y de ahí llegó directamente al escritorio de la Oficina Oval. Con la confirmación de que la Guardia Revolucionaria estaba respaldando las negociaciones, la administración de Trump decidió dar un paso más audaz. Propusieron una reunión secreta de muy alto nivel en Erbil con Barzani como anfitrión y también como garante de la seguridad, supuestamente para ambos bandos. La idea pues era sentar en una misma habitación a los negociadores estadounidenses y a los representantes de la Guardia Revolucionaria, lejos de los reflectores de la prensa, lejos de las presiones de los respectivos aparatos burocráticos. Irán no rechazó la propuesta, la pensó, lo cual pues ya era un avance en sí para
para los negociadores, considerando el nivel de desconfianza entre ambas partes, que no es un nivel de desconfianza menor. Porque si recapitulamos la historia, o si ustedes se acuerdan, cuando estaban haciendo supuestamente estas mesas de paz entre Palestina e Israel, estaban sentados en las reuniones y les cayeron los bombazos, los mataron. Pero entonces apareció un problema que ningún mediador podía resolver: el miedo a los servicios de inteligencia israelíes, al Mossad. Los iraníes dejaron claro que no confiaban en que el Kurdistán iraquí fuera un territorio neutral. Temían que Israel tuviera agentes operando en la región y, conociendo el historial del Mossad y de Israel, obviamente no es una desconfianza infundada. Israel ha llevado a cabo bombardeos y operaciones de inteligencia en territorio iraquí en múltiples ocasiones durante los últimos años. Los servicios de seguridad iraníes saben que cualquier desplazamiento de sus altos mandos sería una oportunidad demasiado tentadora para sus enemigos. Así que el riesgo de un ataque durante el viaje o en la misma reunión pues era considerado demasiado alto, y por eso el encuentro nunca se celebró. Pero la historia no termina ahí, porque nosotros diríamos, bueno, pues ya no se llevó a cabo. Que la reunión no se realizara no significó que el canal ya se cerrara y que lo desecharan. Pakistán y Omán tomaron el relevo como mediadores, manteniendo abierta la línea de comunicación entre Washington y Teherán. El primer ministro de Irak, Ali al-Zahedi, acaba de visitar Estados Unidos y tiene previsto viajar a los Emiratos Árabes, a Irán, en las próximas semanas. O sea, que la vía iraquí, aunque no logró concretar el encuentro cara a cara, sigue vivita y coleando. Están buscando por otros lados. Una vez explicado todo este embrollo, bueno, hablemos de lo que este episodio revela sobre la dinámica real del conflicto, porque aquí es donde se ven las costuras de las estrategias militares y diplomáticas, porque aquí es donde nos estamos dando cuenta de algo mucho más grande. Estados Unidos no sabía con certeza con quién estaba tomando las decisiones en la mesa, no sabía con quién se estaba sentando a negociar con Irán después de 5 meses de guerra. Su aparato de inteligencia, uno de los más caros y extensos del planeta, no sabía. Dependió de un líder kurdo para obtener una respuesta que debería haber sido accesible a través de sus propios recursos. Porque entonces dices tú, ¿de qué le sirve a Estados Unidos invertir el capital que invierte? Porque invierten muchísimo dinero cuando su propia inteligencia no pudo responder. ¿Quiénes están a cargo de la inteligencia de Estados Unidos entonces? Y es donde te pones a analizar el gabinete del presidente y empiezas a encontrar las fallas. Eso no es un triunfo de la inteligencia estadounidense, es un fracaso monumental de su sistema de información que revela que la guerra no solo no ha logrado sus objetivos militares, sino que ha dejado a Washington más ciego que antes del primer bombardeo. La Guardia Revolucionaria, por su parte, demostró que no es un actor monolítico ni racional, que ellos tengan vida propia y que ellos tomen sus propias decisiones. Bahiri dijo que apoyaban las negociaciones. Eso significa que dentro de la Guardia Revolucionaria hay sectores que prefieren un acuerdo a seguir en un conflicto que está drenando los recursos de Irán y manteniendo cerrado el estrecho de Hormuz. Esa posición no se escucha en los discursos oficiales de Teherán ni de los de Washington, pero existe y se manifiesta en canales secretos que ni siquiera los ministerios de Exteriores controlan. ¿Qué nos dice eso de la estructura de poder iraní? Que es más compleja y mucho más fragmentada de lo que los analistas occidentales quieren admitir, y que la diplomacia tradicional basada en los protocolos y en los comunicados conjuntos es insuficiente para abordarla. Barzani no fue un simple mensajero. Fue el hombre que entendió que su capital político forjado durante décadas de relaciones con ambas partes podía servir para evitar que su región se convirtiera en un campo de batalla aún mucho más sangriento de lo que es ahora. El Kurdistán iraquí está situado por todos lados, está sitiado. Tiene a Turquía bombardeando el norte,
Irán lanzando drones contra su territorio, como lo demostró el ataque a la oficina del primer ministro del Kurdistán que mencionamos al principio. Y Estados Unidos utiliza su espacio aéreo para operaciones militares que no siempre están consultadas con las autoridades locales. O sea, hace lo que se le pega la gana. Barzani no está haciendo caridad, porque en política y en geopolítica no hay caridades, no hay buenos sentimientos, son intereses. Toda esta región se está moviendo, como yo siempre les he dicho, no por llevar la democracia a Irán y por el malvado régimen del ayatolá. Eso suena bonito, suena poético, suena profético, pero la realidad es que les interesa el petróleo. Es tan vulgar como eso. Ellos lo que están haciendo, están protegiendo pues su propia casa, y en ese proceso se convirtió en el intermediario más confiable de Washington, o el que Washington pudo encontrar. Y aquí está la contradicción más evidente de toda esta historia. Estados Unidos e Israel comenzaron una guerra con bombardeos que mataron al líder supremo y a varios comandantes de las IRGC. La estrategia pues era supuestamente ellos decapitar al liderazgo y forzar a una rendición. 5 meses después de esos bombardeos, no solo no han logrado la rendición, sino que están recurriendo a un líder kurdo para que haga los puentes con los mismos generales que supuestamente iban a ser destruidos. Si eso no es un reconocimiento tácito de que la estrategia inicial fue un error de cálculo, ya no sabemos lo que sea, porque dices, no se supone que eran a los que querías destruir y ahora estás buscando por todos lados, por canales externos, comunicarte con ellos para llegar a un acuerdo. ¿De qué se trata? El problema de fondo es que la administración de Donald Trump, como muchas anteriores, subestimó la capacidad de resistencia de un país que ha vivido bajo sanciones durante décadas y que ha desarrollado una estructura de poder descentralizada, donde múltiples facciones compiten y cooperan al mismo tiempo. Bombardear a los líderes no elimina el sistema. Eso fue lo que les falló. Y les vuelvo a repetir, como ya lo había yo dicho en otras ocasiones, subestimar y no conocer a tu enemigo antes de lanzarle un bombazo es lo peor que pudo hacer la administración de Donald Trump. Lo fragmentaron y lo fragmentado es mucho más difícil de negociar que lo centralizado. Cuando no sabes con quién estás hablando, cualquier acuerdo es frágil. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. El flujo de petroleros sigue interrumpido. Y mientras eso no se resuelva, cualquier negociación solo va a ser un parche temporal. Trump ha amenazado con declarar el estrecho de Hormuz territorio de los Estados Unidos. Una declaración que suena más a campaña electoral, que necesita desesperadamente, que a política de Estado, pero que también revela hasta qué punto la administración está atrapada en sus propias contradicciones. No puede ganar la guerra militarmente, no puede cerrar un acuerdo diplomático y busca salidas de fuerza que solo prolongan el estancamiento. Y mientras tanto, pues el pueblo de Irán, de Irak y el Kurdistán pues siguen pagando las consecuencias de una guerra que nadie pidió. Los precios de la energía siguen altos, las cadenas de suministro están rotas y la incertidumbre pues se ha convertido en la única certeza. Y pues nosotros aquí, desde este lado del mundo, vemos como una vez más las grandes potencias se enredan en sus propias trampas, mientras los civiles, sobre todo de las zonas de guerra, cargan con el peso de las decisiones tomadas en despachos a miles de kilómetros. Y si una enseñanza nos deja este episodio es que los canales secretos no son una solución, sino un síntoma de que los canales oficiales están rotos y que no tienen conocimiento del enemigo al que se están enfrentando. Y mientras sigan rotos, la guerra va a seguir. El canal de Erbil no logró un acuerdo, pero demostró algo importante, que la Guardia Revolucionaria está dispuesta a negociar, que Barzani es un mediador efectivo y que Estados Unidos necesita urgentemente actualizar su mapa del poder en Irán. La pregunta es si Washington va a aprender la lección, si van a tomar nota de este terrible error o si va a seguir bombardeando y preguntando después. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan? ¿Creen que este canal secreto tuvo algún impacto real en la dinámica de la guerra o solo fue un movimiento desesperado de la administración de Donald Trump que no tiene un rumbo claro?
A ver, amigos, los voy a estar leyendo ahorita en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí. No olviden suscribirse, darle like y compartir tanto a TMF Noticias como a Alba Marina. Y voy a pasar a leer sus comentarios. ¿Ustedes qué creen? Yo cuando estaba haciendo esta investigación dije, no puede ser. Están bombardeando un país supuestamente para decapitar el poder. Y luego no saben quién quedó. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Y saben qué? Es triste, porque es el resultado de poner gente incompetente en puestos importantes. Es el resultado de no tener gente capacitada y con experiencia en puestos únicamente porque es hijo porque es el compadre de, pero no tiene la experiencia. Y aquí están los resultados. No puedes poner, como siempre lo digo, aunque ya se sabe que en los pasillos del Pentágono ya nadie considera a Pete Hegseth el secretario de Defensa, pero no puedes poner en defensa a un presentador de noticias porque no tiene la experiencia para manejar la Armada estadounidense, los marines estadounidenses. Pon a un general de los marines, pon a un general de la Armada, que obviamente ellos tienen una carrera hecha en ese ramo. A él lo hubieras puesto enfrente de la sala de prensa de la Casa Blanca. Mira, iba a estar como pez en el agua. Pero es lo que tenemos. Tenemos a gente sin preparación en lugares que son sumamente importantes y aquí están los resultados. No sabían quiénes eran los que estaban al mando, no sabían si con los que estaban hablando era real y por eso la desconfianza, porque como ellos no sabían, pensaban que del otro lado estaban jugando también a la geopolítica.